Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Otra referencia alineada con este hilo de pensamiento la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 10. Esdras capítulo 10, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Literalmente es los que tiemblan ante el mandamiento. Y una porción sumamente conocida y citada en el Salmo 119, verso 103. Salmo 119 y el verso 103. Allí leemos: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si ustedes han seguido el hilo de la lectura, se darán cuenta que estamos leyendo de por lo menos 4 actitudes positivas del creyente ante la palabra de Dios. Y la primera es no dejar caer a tierra la palabra de Dios. Esa referencia está en un contexto muy específico y a lo menos muy interesante. Allí se mencionan los hijos de Elí, que eran hombres impíos y que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Usted me va a decir, no eran israelitas, no conocían la historia del pueblo de Dios desde la salida de Egipto y los hechos portentosos, porque encontramos algunas referencias que los enemigos de la nación conocían al detalle todo lo que Dios había hecho con esta nación desde sacarles de Egipto. En un sentido nacional, ellos formaban parte del pueblo terrenal de la elección de Dios. Pero entiendo que de una manera personal ellos no habían conocido a Dios. Pero Samuel tampoco. Porque estamos leyendo allí en capítulo 3, cuando Dios está llamando a Samuelito. Y el muchacho no entiende que no es Elí, sino Dios. Y vez tras vez va a Elí y le dice, ¿para qué me llamas? Elí dice, yo no te he llamado. Y es a las cansadas que también este hombre que había perdido la visión espiritual se da cuenta que es Dios el que está llamando a Samuelito. Dice, mira, yo no te estoy llamando, es Dios. La próxima vez que Dios te llama, porque hay este comentario en capítulo 3 del libro primero de Samuel, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, esto marca el momento cuando él le conoció personalmente. Él lo instruyó y le dijo, si él te habla otra vez, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Se marca el momento. De manera que vemos los desmanes de aquellos hijos de Elí. No conocían a Dios, no eran salvos en este sentido personal, eran hombres impíos y estaban menospreciando el culto que Dios había establecido. Y
la referencia al comienzo del capítulo 3 de primero de Samuel es que dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Luego Dios levanta un vaso limpio y un vaso vacío para recibir toda la palabra de Dios. Y Dios empieza a hablar a él, como dice 3:21, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios hablándole aquel vaso escogido en aquellos días tan oscuros. Y alguno podría preguntar, hermano, ¿y por qué allá en relación a Elí y aquellos hombres impíos escaseaba la palabra? Bueno, usted se acuerda de las palabras del Señor: no deis, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. De manera que aquellos estaban dejando caer a tierra la palabra de Dios, y la palabra de Dios era pisoteada. Las perlas, los tesoros de la palabra de Dios, ignorados y menospreciados. ¿Esto es posible, hermanos? Allí estriban los males muchas veces de la vida de algunos que profesan ser salvos, y las cosas que no están en su lugar en asambleas. La palabra de Dios no tiene su lugar. Se manifiesta impiedad, y uno de los síntomas es la manera como algunos están en relación a la bendita palabra de Dios. Pero allí está la pregunta: ¿qué significa que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? Creo que en el contexto recibimos ayuda para ser equilibrados en la manera de entenderlos y no dejar por fuera ninguna de las dos verdades tan preciosas, porque después de decir eso dice que todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y luego dice que Jehová se manifestó en Silo a Samuel, y se manifestó por la palabra de Jehová. Yo tengo la convicción que allí están las dos cosas. Samuel apreció de tal manera la palabra que él no dejó caer en tierra nada. Tantas veces estamos oyendo a algunos hermanos y hermanas hablar de cosas insignificantes de la palabra, de cosas muy pequeñas. Y una jovencita que ya no está en comunión dijo: tonterías. Pregunto, ¿habrá en la palabra de Dios algo que sea insignificante? Algo que no tenga un sentido de parte de Dios para mí y para su pueblo. Cuidado con eso. Samuel no pensaba así. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios es para mí. De manera que él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Y Dios le honró en su ministerio, porque todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios honró el ministerio de aquel hombre. Dios tampoco dejó caer a tierra la palabra de Samuel. Y aquel hombre tenía palabra de Dios, y los corazones y las mentes se abrían para recibirla. No podemos jugar con esto, hermano. No podemos pretender menospreciar en algún sentido y en alguna medida la palabra de Dios y pensar que Dios nos va a honrar en nuestro ministerio hacia otros. Depende mucho de el valor que la palabra de Dios en toda su plenitud tenga en la vida de cada uno
de nosotros. Pero otra actitud, no sabría cómo calificarla, pero dice que aquel rey Josías se enterneció. El hebreo dice que su corazón se puso blandito. Esa es la palabra. Y qué contraste con aquel rey que se le estaba leyendo en su palacio de invierno. Allí había fuego porque había frío. Se le estaba leyendo lo que Jeremías había dictado a Baruch. Y Baruch leyó en el templo porque a Jeremías le estaba prohibido ir allí. Le fueron con el cuento al rey y estaban leyendo las palabras del libro del profeta Jeremías. Y aquel hombre cortó con un cortaplumas el libro y lo tiró al fuego. ¿Qué contraste? Este rey se enterneció, se puso blandito su corazón. Reza la palabra hebrea que es traducida a enternecerse. Se puso tierno. Y la figura es el barro, la arcilla fresca. Hasta el día de hoy se siguen encontrando escrituras sobre tablillas de arcilla cuyos caracteres permanecen indeleblemente establecidos ahí. Se necesitaría volver polvo la tablilla para que se borre la impresión escrita que se plantó allí cuando aquello era arcilla tierna. Y la lección es muy sencilla, hermano, pero muy evidente. La única manera que Dios pueda impresionar, de impresión, y la única manera que esta impresión pueda ser una verdad perdurable en nuestra vida es que nuestro corazón sea como una tablilla de arcilla fresca cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Yo estoy seguro, solamente a título de ejemplo para ilustrar esta lección, que si usted fue salva o fue salvo oyendo la palabra y un texto de la palabra de Dios la alcanzó, la quebrantó, yo estoy seguro que ese texto nunca jamás podrá olvidarse. Eso fue escrito en la tabla de tu corazón cuando tu corazón estaba atento y respondiendo a la palabra de Dios. Así es en la vida cristiana. Estudios van y estudios vienen. Ministerios van y ministerios vienen. Conferencias van y conferencias vienen. Y la pregunta es, ¿cuánto de la bendita palabra de Dios está quedando en un sentido permanente en la vida de cada uno de nosotros? ¿Sabe qué, hermano, hermana? Lo que está allí grabado como con grabadura de sello, llegará el momento, la circunstancia adversa, cuando no teniendo el libro en físico, el enemigo quiera tendernos una emboscada y el alma que tiene la impresión profunda de la palabra de Dios alcanzada en algún momento estará respondiendo como la espada del Espíritu para la defensa y la victoria contra el enemigo. Pero aquel hombre se enterneció, puso blandito, y Dios pudo imprimir con caracteres legibles, claros y permanentes en el corazón de este hombre. Y hubo un tiempo de restauración en la nación a base de la actitud de este rey ante la palabra de Dios. Pero hemos leído en Isaías 66:2
y 5, y en Esdras 10 y versículo 3, otra actitud: los que tiemblan ante la palabra de Dios. Pienso, entre otras cosas, muy probablemente, que uno de los sentidos es que el que oye la palabra de Dios está convencido de la certeza del cumplimiento de esa palabra en un sentido o en el otro. ¿Se acuerda aquel monte de las bendiciones y el monte de las bendiciones y de las maldiciones? Cuando se estaban pronunciando las bendiciones, ¿qué tenía que decir el pueblo? Amén. Dios bendiciendo a su pueblo a base de su fidelidad a Dios y a su palabra. Y cuando se estaban pronunciando las maldiciones a causa de la rebelión y de la desobediencia de aquel pueblo, ¿qué tenía que decir el pueblo? Amén. Es así y será así. El Dios que por su palabra ha prometido bendecirnos grandemente si le seguimos a Él, es el Dios cuya boca ha hablado, cuya palabra ha dicho que vendrán calamidades y que no será inocente ni quedará impune quien se atreva a desafiar la palabra de Dios. Esto me hace temblar. ¿Sabe lo que decía una mujer impía entre nosotros? Y usted dirá, ¿y entre nosotros hay mujeres impías? Sí, y hombres impíos también. ¿Sabe lo que decía esta mujer impía? Después de oír palabra en una conferencia, ella decía, me resbala por aquí todo eso que dijeron, me resbala. ¿Qué cosa, no? Ah, no, es el Dios que se expresa en el trueno, la firmeza de su palabra, la plena convicción que el Dios temible no pasará ni tendrá por inocente al culpable, y que su palabra en un sentido y en otro se cumplirá. Y eso debe causar un temor reverente y un santo temblor cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Y finalmente hemos leído las palabras de quien escribió el Salmo 119, como la palabra para él era un deleite, una dulzura, una delicia como la miel. Yo apunté esto porque ayer tras de antier, teniendo unas terapias en una clínica allá en Maracay, el muchacho que estaba atendiendo, que profesa ser salvo, me hizo este comentario: hermano, y yo siempre oigo que el evangelio no es una religión, pero él dice, yo conozco vidas que son religiosas, van al culto y dicen, ya cumplí, y leen la Biblia en la mañana, ya cumplí. Yo dije, es verdad, no puede ser, ya cumplí, ya leí mi capítulo en la mañana y ya leí mi capítulo en la noche, ya cumplí. Y él me dice que él tiene ese problema, que él lee, pero que él no está agarrando mucho. Mire, hermano, uno debe leer la palabra con la convicción, es el libro de Dios. Dios nunca ha hablado por hablar. Y hay algo de lo que está aquí en este capítulo, en esta porción, que tiene algo específico para mí. Y debe ser el santo empeño
cada vez que leemos la palabra de Dios, de descubrir la verdad, la enseñanza, la lección que mi alma necesita, allí está. De otra manera sí será solamente una actitud religiosa y no algo que es una necesidad del alma. Es una cuestión de vida, de aliento. No es una cuestión de costumbre. Yo necesito esa bendita palabra. Conozco al autor de ella, la conozco a ella, y mi alma debe tener complacencia en leerla. Debe ser como la miel a mi boca. Igual, hermano, la congregación, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Uno puede apreciar los rostros. No es posible venir a la presencia de Dios y estar con cara de burro amarrado allí como si lo hubieran obligado a venir. No, expresión del gozo y de la alegría. Y en el caso, vamos a suponer que seamos más cerrados que un bombillo, que tengamos cerebro de taparito, y que sea verdad que no, eso es aparente, hermano, que no estamos recibiendo nada de eso, es aparente. Usted ha oído la historia de aquel potentado que tenía un criado y lo mandó con una cesta de mimbre al arroyo a traerle agua. Y aquel hombre, por más que se esforzaba al meter la canasta y correr, llegaba con unas gotitas de agua donde estaba el potentado. Y al final él protestó, él dijo: mi rey, esto es inútil. Él le dijo: no es inútil. Tú ves cómo ha estado creciendo la hierba en la trayectoria que tú haces cuando sacas la canasta y llegas hasta aquí, mira. Tú ves allá, todo está seco. Y dime una cosa, ¿de qué color era la canasta el primer día que tú fuiste a meterla allá? Estaba sucia. Y de tanto ir allá, la canasta estaba limpia. Hermanos, ame ese libro. Léalo aunque usted piense que no es tan inteligente como otro, ni tan agraciado y que no está agarrando mucho. Léalo. Y puede ser que otros se den cuenta primero que usted, que sí está surtiendo efecto. Sí está. El salmista decía: cuánto amo yo tu ley. Que Él nos ayude, que Él bendiga su palabra.